Bienvenidos a Chipre, la última capital dividida del mundo, un poco como Berlín en su tiempo. Nicosia es el corazón de esta división, por un lado, la parte sur griega, miembro de la Unión Europea y reconocida internacionalmente, por el otro, la parte norte turca, reconocida solo por Turquía. Entre ambas, la famosa Línea Verde, zona de amortiguamiento supervisada por las Naciones Unidas, recuerda la separación histórica y étnica que atraviesa la isla. Esta división tiene sus raíces en los dos principales grupos étnicos, los chipriotas griegos, mayoritarios en el sur y ortodoxos, y los chipriotas turcos, mayoritarios en el norte y musulmanes. El conflicto se remonta a décadas atrás y alcanzó su punto álgido con el golpe de Estado de 1974 y la invasión turca del norte. Hoy en día, hay que ser cuidadoso con la terminología, algunos hablan de la parte ocupada, otros de la parte turca. Geográficamente, Chipre es una isla mediterránea, pero más cercana a Asia que a Europa. El clima es interesante, casi desértico incluso en octubre, y se siente de inmediato el calor intenso que recuerda a Egipto o Israel. En el sur, la disparidad entre las ciudades es notable. Por ejemplo, Ayia Napa es el paraíso de los británicos de vacaciones, con playas, bares y restaurantes típicos. Limassol, moderna y muy influenciada por la comunidad rusa, a veces parece más rusa que chipriota. Lárnaca y Nicosia, por su parte, son verdaderos cruces multiculturals, acogiendo a numerosos inmigrantes de Pakistán, India o África. El transporte público es limitado, los locales se desplazan principalmente en coche, y los autobuses son usados sobre todo por los inmigrantes. Vivir aquí no es fácil para todos. Los rusos deben pagar visas muy caras para trabajar, unos $1000 por una visa de un mes desde Moscú. Los ucranianos, en cambio, llegan muchas veces con estatus de refugiados, lo que facilita su instalación. A pesar de esto, la diversidad cultural se nota en todos los barrios. El norte de la isla, en cambio, se parece más a Turquía, con precios más accesibles, servicios sencillos y muy poca inmigración. Girne es la ciudad turística principal del norte, encantadora y animada, con su puerto desde donde salen ferries hacia Turquía, hasta Tasuku y luego Antalya, ciudad donde el ambiente ruso domina por completo. Chipre también es una isla de contrastes económicos y monetarios. En el sur se usa el euro, en el norte, la lira turca. Esta diferencia influye en la vida diaria e incluso en la compra de souvenirs en la frontera. En cuanto a cultura y vida cotidiana, la arquitectura tradicional se mezcla con influencias mediterráneas e incluso latinoamericanas. Los mercados y bazares están llenos de especialidades locales y artesanía. Incluso en el sur, mayoritariamente ortodoxo, es posible visitar mezquitas y constatar la coexistencia religiosa, con las oraciones y abluciones siempre respetadas. Para los viajeros, la circulación y los pasos fronterizos requieren atención. Los visados y pasaportes son necesarios para cruzar la línea verde, y a veces hay que dedicar tiempo a entender el transporte.
Cada barrio tiene su propia atmósfera, cafés, caravansares y vistas panorámicas que cuentan la historia de la isla. Chipre es un mosaico de culturas, ambientes y realidades económicas y sociales. Del sur multicultural y moderno al norte más ruso y turco, de la Nicosia dividida a las playas de Ayia Napa, cada rincón de la isla ofrece una experiencia única. Chipre presenta un contraste económico interesante entre el sur y el norte. En el sur, se utiliza el euro, mientras que en el norte, la lira turca domina. Esta diferencia no es solo monetaria, sino que afecta directamente al valor del dinero y la relación calidad-precio en cada parte de la isla. Desde mi experiencia, el norte turco es mucho más ventajoso en cuanto a precio y calidad de vida diaria. Allí, con el mismo presupuesto, se puede comer mejor y disfrutar de más servicios por menos dinero. Por ejemplo, un café turco cuesta alrededor de €1,30 y es realmente bueno, mientras que un café americano en el sur puede salir por €2,10 y muchas veces sin sabor destacado. En cuanto a comidas completas, la diferencia también es notable. En el sur, un plato de comida muy abundante cuesta unos €7, mientras que un plato correcto y de calidad similar en el norte se puede conseguir por aproximadamente 15 liras turcas, lo que representa un gasto mucho más razonable y una mejor relación calidad-precio. Esta disparidad económica se refleja en los mercados, restaurantes y servicios diarios. Mientras que en el sur los precios son más altos y la experiencia no siempre justifica el gasto, en el norte se puede disfrutar de una vida cotidiana más cómoda y económica, sin sacrificar calidad. Por eso, para los viajeros y expatriados, el norte turco ofrece una alternativa atractiva para vivir o pasar largas temporadas sin gastar demasiado. En Chipre, moverse puede ser un verdadero desafío, especialmente si no se tiene coche. El transporte público es limitado y poco eficiente, sobre todo en el sur de la isla. Los buses existen, pero no siempre pasan con regularidad y muchas rutas no están pensadas para turistas, sino para inmigrantes que viven en zonas específicas. Por eso, depender únicamente del transporte público puede hacer que moverse de una ciudad a otra sea lento y complicado. Además, las distancias entre ciudades y barrios son grandes y muchas zonas no son caminables. Por eso, para explorar realmente Chipre, tener un coche se vuelve casi imprescindible. Para quienes no conducen, existen varias apps de transporte que ayudan a planificar los trayectos, pero no siempre son precisas, a veces los horarios no coinciden. Una de las particularidades más encantadoras de Chipre son sus gatos. No son solo mascotas, forman parte de la historia y la vida diaria de la isla. Se dice que los gatos llegaron a Chipre hace siglos, traídos por los monjes y comerciantes para proteger los granos y alimentos de roedores y serpientes, especialmente en los puertos y monasterios. Con el tiempo, se convirtieron en aliados naturales de los habitantes, especialmente en las zonas rurales y cercanas a los mercados.
Durante la ocupación otomana y en los tiempos de los comerciantes europeos, los gatos eran extremadamente valorados. Mantenerlos cerca de los graneros y almacenes era una estrategia práctica para proteger la comida y los cultivos. En las ciudades costeras, donde el comercio y los ferries eran constantes, los gatos también ayudaban a controlar la población de ratas que amenazaban los barcos y las mercancías. Caminando por Nicosia, Limasol o Girne, es imposible no verlos en las calles, descansando al sol, en los cafés o cerca de los bazares. Los locales los cuidan y alimentan, y los turistas suelen quedar fascinados por su presencia constante y amigable. Si te ha gustado este recorrido, no olvides dejar tu comentario, compartir tus experiencias y suscribirte al canal para más aventuras como esta.